Buenas tardes, estamos esperando la hora exacta para comenzar. El conferencista, doctor Silva Quiroz, está ya listo para comenzar. Gracias a que recuperamos el fluido eléctrico. Damos la palabra al doctor Lázaro para que presente esta sesión de clausura de la segunda jornada de nuestros congresos. Micrófono, doctor, micrófono. Sí, muy buenas tardes, estimados compañeros participantes en el cuarto Congreso Internacional de Ciencias de Educación. Tenemos el gusto de recibir al profesor chileno Juan Eusebio Silva Quiroz, que nos va a impartir una conferencia muy importante relacionada con la investigación y la innovación en la educación superior. Doctor Quiroz, sea bienvenido. Escuchemos algunos de los datos de su larga y fructífera trayectoria con las palabras del doctor Ulises Mestre Gómez. Ulises. Listo, muchas gracias. Bienvenido, doctor Silva Quiroz, a este espacio de intercambio. Es un placer volver a contar con su sapiencia, su camaradería y ese deseo de compartir los conocimientos que siempre ha tenido. El doctor Juan Eusebio Silva Quiroz es profesor de Estado en Matemática y Computación por la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Educación de la Universidad de Barcelona, España, y en la actualidad es académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, director del Centro de Investigación e Innovación en Educación y Tecnología, y director de la Unidad de Virtualización de Pregrado y del proyecto de virtualización institucional de la propia Universidad de Santiago de Chile. Damos la palabra entonces al doctor Silva Quiroz para que nos presente su conferencia bajo el tema Innovación con tecnología en educación superior. Adelante, doctor. Ya puede compartir, doctor. Sí. Active su micrófono, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a Ulises y al equipo organizador por la invitación. A Ulises lo conozco de como el 2002, en algún encuentro que nos topamos por ahí en Madrid, de ahí empezamos a tener algunos proyectos y algunos trabajos en conjunto. Así que le agradezco a él principalmente por la gestión. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos esta presentación a partir que está construida en base en gran medida a la experiencia que yo he ido acumulando en estos temas, ¿ya? Entonces, está como dijo, como se presentó, es innovación con tecnología en educación superior, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, voy a partir con esto, que son los elementos que debería involucrar esto. Claro, tenemos la innovación al centro, ¿cierto? Pero para eso tenemos que trabajar en un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, emplear metodología activa, ocupar tecnología, ¿cierto? Y evaluar después el proceso de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje de los estudiantes y evaluar las experiencias también. Pero esto está cruzado por dos variables que no podemos dejar a un lado para que esto funcione. Una de ellas, y quizás la principal, son las políticas institucionales. Esto va a funcionar en la medida que la institución tenga una política al respecto, si no va a ser va a estar sujeto, digamos, a la buena predisposición de algún profesor, va a ser una experiencia por ahí, por allá, digamos, pero no va a ser algo que esté
digamos, asimilado por la institución. Y lo otro es la formación, porque todo esto requiere formación, una formación integral, una formación permanente de los docentes, porque ningún docente está preparado para esto, porque son cosas modernas. Entonces, tenemos que, lo primero que dijimos, ¿cierto?, que el proceso de enseñanza-aprendizaje tendría que estar centrado en el estudiante y no en el contenido. Y puse imágenes a propósito y lo puse al revés, mira, de puro, para, digamos, incentivar un poco ahí la curiosidad y la discusión. Esto, estoy usando tecnología, sí, el proyector, el computador, PowerPoint, pero es un aprendizaje centrado en el contenido, no tiene nada de innovador. Uso tecnología, sí, innovación, nada. Acá tengo estudiantes que están trabajando en equipo, están trabajando de forma colaborativa, están construyendo algo, como ustedes ven ahí con esos papeles y todo lo demás. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en que el estudiante juega un rol activo, es ser el que hace, que genera productos, el profesor actúa como un facilitador, etcétera. En el otro proceso, el profesor es el centro, él tiene el dueño del contenido, él va cediendo la palabra a quienes opinan, los estudiantes tienen un rol pasivo, escuchan, etcétera. Y puse a esta niña acá en medio, que está muerta de la risa, como ustedes ven, pero no sé, no podría decirle si ella está en una actividad centrada en el contenido o centrada en el estudiante, centrada en la actividad. ¿Por qué? Porque usar tecnología, hacer cursos a distancia, etcétera, no implica necesariamente que esté centrado en el estudiante, porque ella perfectamente podría estar revisando contenido, videos, presentaciones o documentos que el profesor le deja ahí para que lea o para que vea. Pero también a lo mejor está haciendo una actividad donde sí está centrada en las actividades, donde ya tiene que hacer cosas, tiene que interactuar con compañeros, tiene que construir objetos digitales, etc. La puse al medio, como te digo, porque no sé en cuál de las dos encaja, porque lo que quiero dejar claro es que el uso de tecnología no implica un cambio de paradigma, no implica tener el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. Mira, este es un modelo de la Universidad Abierta de Cataluña, una de las universidades más importantes en educación a distancia, y en el modelo de ello, el centro son las actividades y es el estudiante. Y a raíz de eso gira el equipo docente, ¿cierto? A nivel de tutoría, porque ellos trabajan solamente e-learning, ¿cierto? También los recursos de aprendizaje, la comunidad en red, es decir, cómo este grupo de estudiantes forman una comunidad de aprendizaje, y ahí está la investigación para innovar como proceso transversal, digamos, de ir analizando qué elementos nuevos están saliendo tecnológicos para ir innovando. Ya este es un esquema que tenemos en una publicación que aparece ahí abajito, que me habla del otro elemento, porque vimos el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, y ahora el otro elemento, para que eso suceda, tengo que utilizar metodología activa. Eso implica que el estudiante está al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que un aprendizaje situado, que es profundo, que el docente facilita la participación, la colaboración, etcétera. Está enfocado hacia los aprendizajes más que hacia los contenidos. Tengo metodologías de enseñanza, ¿cierto? Entonces voy a tener resultados de aprendizaje, voy a tener que cambiar y variar un poco la evaluación, que lo voy a ver un poquito más adelante. Y utilizo metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, el aula invertida, el aprendizaje en equipo, ahora está el aprendizaje por retos, el AMAS, etc. Y lo otro que les dije yo es que tenía que haber una política institucional. Entonces voy a mostrar un caso nuestro, por ejemplo, ahora que está todo el tema de la virtualización, entonces generamos ya una política institucional para el tema de la virtualización, porque no todos se entienden lo mismo. Entonces se generó un documento donde, por ejemplo, se dejaba claro qué iba a entender la institución por la virtualización. Entonces, la virtualización de la docencia es la creación de un entorno virtual diseñado para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediado por una plataforma y diferenciándose claramente de lo que es un repositorio y lo que es una página web. Entonces, deja súper claro el concepto de qué es lo que debería entender toda la comunidad educativa sobre este elemento. Y además dice que tiene que estar acorde con el modelo educativo institucional. Entonces abajo puse dos imágenes de modelos educativos institucionales de dos instituciones, una es chilena y la otra no recuerdo bien, pero da lo mismo, para explicar qué cosa. Que el tema de las tecnologías
tiene que estar incluido en el modelo educativo institucional. Po. El tema esto de que estamos centrados en las actividades, que vamos a utilizar metodología activa y que entonces vamos a incorporar tecnología para favorecer eso, tiene que estar en el modelo educativo institucional. Si eso no está ahí, no está plasmado en esa política, va a costar mucho más avanzar y hacer duraderos los avances. Ya. Y también les hablé yo que teníamos que tener una formación integral de los docentes, ¿cierto? Entonces, yo puse al centro, porque estamos trabajando en el tema virtual, ¿cierto? Que el diseño instruccional como elemento central, digamos, de la formación que deberían recibir los profesores. También deberían recibir formación para trabajar en estos entornos síncronos y asíncronos, eso como elementos principales. Pero también para trabajar y para conocer qué son las metodologías activas, cómo se diseña entonces cuando utiliza una metodología activa, cómo se generan las actividades bajo esa metodología. Bueno, está el tema que tenemos que incorporar entonces tecnologías digitales, cada vez están más simples, cada vez son más sencillas de usar para los profesores. Tenemos que desarrollar en los profesores las competencias digitales docentes. Este es el marco europeo del Digicom Edu, que es el que más se utiliza hoy día para el tema de las competencias digitales docentes. Hay test en la web donde tú te puedes autoevaluar, etcétera, y muchas instituciones lo están utilizando para diagnosticar el nivel de competencia digital de los docentes y en base a eso establecer los planes formativos. Y la otra variable que yo les mencioné fue la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando utilizo metodología activa y cuando uso tecnología también, me cambia la evaluación. Pues. No tiene sentido que yo utilice una metodología activa donde el estudiante va a ocupar un rol activo, donde va a hacer producto, va a generar actividades, todo lo demás, y al final de la unidad, test, prueba, cuestionario, no tiene mucho sentido. No son coherentes. Entonces hay que cambiar el tema evaluativo y cuando sobre todo en el tema pandemia, estamos utilizando tecnología, bueno, hay herramientas entonces tecnológicas para evaluar que también nos hacen reflexionar sobre el tema de la evaluación. Entonces, mira, fíjate acá sobre la evaluación. Esto tomó mucho fuerza este año y el año pasado, porque ¿cómo evaluamos nuestros entornos virtuales? Entonces aquí aparece cómo evaluamos las competencias en educación superior, dado que muchos currículums se declaran hoy día basados en competencias, el uso de la rúbrica como herramienta para evaluar en la educación superior, y acá aparece un webinar que se hizo sobre la evaluación como forma de potenciar el aprendizaje en la educación superior, es decir, cómo utilizo la evaluación como una herramienta de aprendizaje y no solo para medir y no solo para evaluar, para poner notas. Nosotros trabajamos en la universidad, una de las cosas que hago, en un proyecto europeo que se llama Innovat, que fue como bien innovador si ustedes lo toman en cuenta, porque esto empezó hace como 2 años atrás, que mezcla la innovación, la metodología activa y las tecnologías, es decir, cómo esos 3 elementos se conjugan para producir mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universitarios. Y ahí se han hecho webinars, se han hecho MOOC, hemos hecho varias actividades, se ha capacitado a los profesores en temas de tecnología, en temas de metodología activa, en temas de innovación, etcétera. Están construyendo esos sílabus, etcétera, etcétera. Y llegamos a un elemento que es central, creo yo, en este tema, que es las competencias digitales docentes. Es decir, cómo el profesor genera a partir de habilidades básicas en el uso de tecnología, competencias didácticas para trabajar con tecnología, estrategias de aprendizaje para trabajar con tecnología, cómo se forma en forma permanente en el uso de las tecnologías. Y acá les voy a mostrar, por si alguien todavía no lo ubica, el Digicom Edu en sus 6 dimensiones, de lo que está pidiendo para el profesor, el compromiso profesional, la generación de, no solamente generación, sino que selección y creación de recursos digitales, la evaluación, aparece también ahí como una estrategia, digamos, que el profesor debe manejar en el tema tecnológico, en la enseñanza y el aprendizaje, obviamente, el compromiso profesional que tiene que ver con la alfabetización, la comunicación, la crear contenido, resolver problemas, involucrarse en redes profesionales, y esta que es un agregado en el sentido de que si yo soy profesor, soy competente digitalmente, una de las tareas es desarrollar las competencias digitales de los estudiantes. Nosotros en el centro donde yo trabajo, una de las cosas que hacemos es tratar de llevar esto a esquemas. Será, no sé, una malformación mía, aunque yo soy matemático, no soy gráfico ni nada, pero la idea es tratar de esquematizar, digamos, de sintetizar los elementos para que la gente los pueda entender, para comunicarlos mejor. Entonces nosotros trabajamos
con las I-actividades. Las I-actividades son las actividades que se hacen en entornos virtuales, ¿ya? Entonces, en función de las I-actividades, están los contenidos. No es que los contenidos desaparezcan, por si acaso, sino que son parte de una actividad, ¿ya? Está la tutoría que hace el profesor, ¿cierto? Está la plataforma como herramienta donde se aloja el espacio, está la colaboración entre los estudiantes y están los recursos digitales o analógicos que el estudiante o físico que el estudiante pudiera utilizar para desarrollar una actividad. Pero lo importante es la I-actividad. Esto al interior de una comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Y con un componente fuerte de diseño instruccional. Eso está publicado también ahí en ese paper que les dejo ahí. Y para el tema del COVID, tuvimos que cambiar el modelo, porque el modelo que yo les mostré funciona, o lo habíamos diseñado para formación virtual. Porque no sé si se dieron cuenta ustedes que con el tema del COVID agarró mucha fuerza el tema de la sincronía. Esta misma plataforma que estamos utilizando ahora, el Zoom, no existe. Bueno, a lo mejor existía, pero se usaba poco hace 2 años atrás. El boom vino de Meet, Zoom y todas esas herramientas con el tema de la pandemia y la necesidad de tener sesiones síncronas. Entonces, en este modelo de enseñanza-aprendizaje, trabajamos el tema de las plataformas para la parte síncrona, ¿cierto? Las videoconferencias para la parte síncrona, las plataformas para la parte asíncrona, me equivoqué. Y los materiales o recursos digitales interactivos, eso significa RDI, recursos digitales interactivos, que interactúan con el estudiante, con el profesor, los estudiantes interactúan entre ellos, se comunican con el profesor, etc. Y esto lleva a una evaluación y una retroalimentación permanente. Entonces, así trabajamos en la universidad el tema de la docencia en tiempos de pandemia. Este otro esquema que inventé hace como unos 5 años atrás, que tiene que ver cómo incorporamos las tecnologías para trabajar con las metodologías activas. Entonces, mi propuesta o la lógica que nosotros teníamos en ese momento es que yo tengo una plataforma virtual como soporte. Eso tiene que estar sí o sí, porque en la plataforma va a quedar la actividad, va a quedar el accionar del profesor, del estudiante, etc. Armo con el grupo una comunidad de indagación o una comunidad red o una comunidad de aprendizaje, como ustedes quieran llamarla, y fíjense que el alumno está al centro. Como el alumno está al centro, entonces él interactúa con los recursos, colabora con los demás compañeros, interactúa con el profesor, y tenemos las actividades, la evaluación y las metodologías activas, digamos, como elementos que articulan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a mostrar un ejemplo de actividad, ya de lo que nosotros hacemos en la universidad. Esto está sacado de un curso concreto, ¿ya? Entonces a la izquierda tenemos acá las clases, acá está la clase, los recursos de la clase, pero acá, si ustedes ven, cuando yo hago pincho en esta clase, que sería la clase 3, por ejemplo, se abre una estructura de actividad de esa clase donde está la descripción, cuáles son los resultados de aprendizaje, qué es lo que tiene que hacer el estudiante para lograr ese resultado de aprendizaje, y ahí están las actividades que él desarrolla, y dentro de esas actividades hay acceso a, en este caso, a un video que es contenido, pero el contenido no es lo central, lo central es lo que el estudiante tiene que hacer para lograr ese aprendizaje. En este caso, era para que el estudiante le enseñábamos, le explicábamos qué es lo que era una infografía, etcétera, etcétera, y le pedíamos que generara una infografía, y el producto entonces es una infografía que él comparte con los demás compañeros a través de un foro. Ya. A ver. Estoy bien. Lo otro que hicimos fue un portal unificado que se llama www.pbi.usage. Chiquillos, me faltó .cl, por si acaso, usage.cl, me lo comí al poner la imagen. Entonces, esto ustedes pueden acceder tranquilamente. Es un portal que le entrega recursos para el profesor, para los estudiantes, etcétera. Primero está el acceso a las plataformas, Zoom, nosotros usamos Canvas también, la mesa de ayuda, etcétera. Y después ya están los recursos de apoyo para el profesor, ¿ya? No me quiere avanzar. Ya, ahí sí. Entonces, los recursos para el docente, tenemos acá los modelos de aula que podían crear, todos los materiales, etcétera. Lo que les quiero mostrar acá básicamente es que les pusimos un sub portal con recursos digitales, pero fíjense lo que hicimos. Le pusimos cómo se llama el recurso, cuál es su dirección web, etcétera, una descripción del recurso, pero lo enfocamos
cuáles son sus principales características y cómo se puede usar pedagógicamente. Entonces, esto es una guía para usar recursos digitales. Y les pusimos un ejemplo y un video tutorial para que aprendieran a usarlo. Y debemos tener ahí una veintena de recursos con esas características. Entonces, ahora les voy a mostrar rápidamente un conjunto de recursos que un profesor podría utilizar para enriquecer su docencia. Son recursos súper sencillos de utilizar, así que no se compliquen. El primero es Symbaloo. Symbaloo es una herramienta que me permite organizar mis recursos digitales personales, los que están acá, pero también de aprendizaje, es decir, elementos que el profesor vaya encontrando para su clase, los puede ir guardando acá. Elementos que el estudiante vaya encontrando para su asignatura, también puede armarse una colección y los puede ir guardando acá. Por ejemplo, son las herramientas digitales que yo utilizo más frecuentemente. Después le enseñamos a utilizar Canva. Canva es una herramienta súper poderosa para generar presentaciones más atractivas que las de PowerPoint, para generar infografía, para generar revistas. En realidad tiene una variedad de aplicaciones. ¿Ya? Porque el profesor, una de las principales cosas que hace es hacer presentaciones. Y otra cosa que hacemos mucho ahora en este contexto es grabar esas presentaciones. Entonces acá les muestro tres herramientas muy sencillas. Primero, el propio PowerPoint. Por lo menos el Office 365 tiene la opción de grabar la presentación como un video y tú apareces en una esquinita, ¿cierto? Es una herramienta que es una extensión de Chrome que se llama Loom, que permite grabarte mientras estás haciendo una presentación. De hecho, Ulises me dijo, si no se ha arreglado la luz, ¿me puedes grabar la presentación? Y le dije, claro, lo tendría que hacerlo en Loom. O si no, el mismo Prezi. El Prezi ahora tiene un Prezi video que permite grabar y presentaciones. Ya, esto es una pizarra digital que se llama Jamboard, que también es de Google Chrome. Son herramientas súper sencillas donde no requieres instalación ni nada, y normalmente te lo guías con tu cuenta Gmail, que permite entonces que los estudiantes pueden escribir en una pizarra en blanco, o tú ya estructurar la pizarra y que ellos vayan llenando, escribiendo, poniendo post-it, etc. Están las herramientas para generar infografía. Nosotros enseñamos Canva normalmente y Pictoshop para que ellos generen infografía. Está esta herramienta que es súper sencilla de utilizar y es muy buena pedagógicamente hablando, que se llama Kaggle, que permite generar mapas mentales. El mapa mental a mí me permite ver o entender cómo el estudiante entendió, por ejemplo, un artículo, cómo entendió una materia, porque tiene que jerarquizarlo, establecer relaciones, pero lo entretenido del Kaggle que me permite ampliarlo esto con imágenes, con videos, etc. Entonces yo muchas veces les pido a mis alumnos que se lean un documento y no les pido un resumen, que es lo clásico, sino que les pido un Kaggle y genero una rúbrica donde voy a evaluar las relaciones, los niveles, la parte estética, pero también voy a revisar que sea coherente con el artículo que les pedí que leyeran. Tengo esta herramienta que es para generar mapas conceptuales, que es súper fácil de usar, que se puede correr en el computador, en el tablet o en el celular, que es bien sencilla también de utilizar. Bueno, y esta herramienta, a lo mejor que ustedes la conocen para dinamizar las clases, Kahoot y Mentimeter, que nos me permiten generar nube de palabras, establecer gráficos, evaluar, hacer opiniones. Y el Moodle, que es el que utilizamos en la mayoría de las universidades, que tiene una herramienta interna que se llama H5P, ¿cierto? Que tiene un conjunto de recursos que podemos utilizar para presentar los contenidos o para hacer interactiva las clases. Hasta ahí en lo que usamos. Ahora en lo que nos vamos a aventurar, esto ya es en lo que viene, son en la sala híbrida. Esta es una configuración básica de sala híbrida con una cámara y una tableta. Entonces con la pizarra más el proyector y el lápiz, yo puedo dictar mi clase síncrona desde la oficina o desde oficina o casa o en el aula. Y una configuración bastante económica. Después ya tenemos esta pizarra, esta sala híbrida, que esta tecnología se llama Captivo, es la más cara que hay, pero es a su vez la más espectacular, porque lo que se escribe en esa pizarra acrílica se transmite al computador y de ahí se va entonces a los estudiantes que están al proyector, para los que están en aula, y a los computadores a los que están en la casa. Y se puede ir repasando las imágenes anteriores, etc. Es bien buena. Lo otro en lo que estamos viendo ahora es profesionalizar el tema de los videos, entonces la idea es adquirir un par de estudios de video para poder grabar los videos en forma más profesionales, porque
los profesores han grabado videos en sus casas, ¿cierto? Con algunas herramientas que les mostré, incluso algunos hasta con Zoom, etcétera, pero, pero no son necesariamente de buena calidad y a los estudiantes hay que entregarles elementos de buena calidad. Estamos también trabajando o viendo la posibilidad de comprar esta tecnología que se llama Big Tablet, que es una pizarra grande, digital, pero después se cierra y queda como una pizarra para poder, digamos, hacer clases en forma presencial, pero también si le agregamos una cámara la podemos utilizar como sala híbrida. Y lo otro son laboratorios de realidad virtual, ¿cierto? Para ir piloteando ya simulaciones a través de software que compremos o software que desarrollemos para que en distintas carreras, no sé, pues del área de medicina, del área de la educación, del área de minería, etcétera, puedan ir generando experiencia al respecto. Y entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que nos interesa de repente un poco saber, ¿cierto? Y lo que se viene básicamente, yo estuve revisando ayer a propósito de esta presentación, estuve revisando el último informe Horizon 2021, es decir, esto salió hace un par de meses atrás nomás. Entonces ellos dicen que lo que se viene es inteligencia artificial, pero esto viene hace rato, digamos, como incorporamos inteligencia artificial, digamos, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, los modelos de cursos mixtos o híbridos, es decir, blended learning o híbrido, eso llegó y va a quedarse, yo creo, como una alternativa educativa porque acomoda mucho, sobre todo a la gente que tiene problemas para trasladarse, aumenta la oferta formativa de las instituciones, es decir, es una buena herramienta, pero hay que hacerlo bien, con estándares de calidad, etc. El análisis del aprendizaje, es decir, analizar, estar evaluando, analizando cómo se está produciendo el aprendizaje de los estudiantes, qué metodologías entonces están resultando más efectivas y en qué casos, en qué situaciones. Y lo que es microacreditación, que es un tema que viene hace rato, sobre todo del mundo de los MOOC. Ustedes saben que eso tiene que ver con cursos cortos de, no sé, por 4, 5, 6 semanas, es decir, no es un curso arreglado de un semestre, pero que te habilita en alguna área de conocimiento. Son normalmente cursos introductorios, ¿cierto? Que dictan distintas instituciones a lo largo del mundo. Hay muchas personas hoy día tomando esos cursos. Entonces es un elemento que se viene porque mucha gente puede acceder a una acreditación de parte de esas instituciones. Pero lo novedoso que estuve viendo es que entonces esa microacreditación ya no se está mirando solo a nivel de MOOC o de cursos de autocontenido, sino que también a través de modelos híbridos, es decir, parte presencial y parte virtual, o con gente en aula y gente en los hogares, y también en forma presencial, es decir, a nivel de talleres, cosas cortas, que te acreditan en corto tiempo, en poca hora, en una determinada competencia. Bueno, los recursos educativos abiertos, que es una tendencia que viene hace un buen rato, ¿cierto? Y el tema que no es menor, es que los aprendizajes en línea de calidad, es decir, cómo hacemos e-learning, pero que sea de buena calidad. Entonces yo creo que va a haber toda una tendencia a generar estándares o instrumentos para evaluar, digamos, que el e-learning que se esté haciendo sea de buena calidad, no sean repositorios, no estén centrados en los contenidos, tengan una tutoría, digamos, que realmente acompañe durante el proceso de aprendizaje del estudiante, etcétera, porque con todo el tema de la pandemia también se ha tendido a trivial, ¿cómo se dice? A pensar que es muy sencillo hacer e-learning. Yo he escuchado, no, está súper fácil. Un profesor dijo el otro día, no, si no hay ninguna diferencia entre el e-learning y la clase presencial. Bueno, porque lo que hacemos, grabamos la clase y la colgamos en la plataforma. Y entonces la concepción de e-learning que algunos tienen o se quedaron después de la pandemia es muy trivial. No se entendió que lo que se hizo en pandemia es una formación virtual de emergencia, como le llamamos nosotros en Chile, no, me imagino que en otras partes también, sino que no, y eso no es e-learning, es decir, eso es un e-learning básico, introductorio. Si queremos dictar una carrera en formato e-learning o algo por el estilo, obviamente que hay que hacer otras cosas, no nos sirve solamente eso. Entonces, para resumir un poco, el proceso de innovación con tecnología entonces tendría que considerar políticas institucionales y modelo educativo. Es
Es decir, una política institucional que aporte recursos, que aporte formación, etcétera, que profesionales y que esté plasmada en el modelo educativo. Si eso no ocurre, es muy difícil que lo demás funcione porque van a pasar a hacer experiencia más de algún profesor, de algún equipo, pero no, eso no va a ser fecundo en la institución. Lo otro es la formación docente. Como les decía, una formación integral en todas las temáticas que les mostré, y eso se puede dictar en diferentes modalidades, en modalidades MOOC, en modalidades de taller. No todos los profes les gusta lo virtual, así que se podrían hacer talleres presenciales, cursos MOOC, diplomados, algunas cosas más cortas, otras con más tiempo, y bueno, y trabajar en todo lo que es la competencia digital del docente. Si el profesor no es competente digitalmente, difícilmente va a poder utilizar las tecnologías para fortalecer su docencia. Y tecnología, pues tenemos que estar comprando tecnología, piloteando cómo funciona. Por ejemplo, nosotros ahora estamos comprándolo en la sala híbrida, pero tienen que llegar, tenemos que instalarla, tenemos que pilotear para poder transferir, capacitando a los profes, etc. Y tener presente que muchas veces menos es más. ¿En qué sentido? En que nosotros no mareamos a los profesores con muchas herramientas tecnológicas, sino que con un par, ya, una para pizarra interactiva, una para grabar video, una. Entonces, en el fondo identificamos procesos educativos clave donde se podría utilizar tecnología y seleccionamos una herramienta que pueda servir para eso. Hay muchas para pizarras digitales, hay muchas para grabar video. Bueno, pero nosotros seleccionamos esa o esas dos, por ejemplo. Y el profesor verá si encuentra otra y le parece más pertinente, súper bien. Pero por lo menos le estamos entregando a todos una base para al menos tener una con la cual poder trabajar. Lo otro es el acompañamiento, es decir, por ejemplo, ya le ayudamos a los profes, los formamos y los ayudamos a virtualizar sus cursos, pero después hay que estarlo acompañando para ir viendo si les resulta, si no les resulta, qué problemas tienen para resolvérselo, etc. Y está el tema de la divulgación, es decir, dar a conocer después los resultados, sobre todo de la experiencia exitosa, para a través de eso ir generando motivación en el resto de los profesores. Y la evaluación, que no solamente tiene que ver con los aprendizajes, sino que también evaluar las experiencias que estamos implementando para saber si esas están teniendo los frutos que deseamos y ir estableciendo modificaciones o cambios. Por ejemplo, nosotros propusimos una maqueta para la virtualización de la docencia en la universidad, pero parece que era muy elevada para cierto grupo de profesores. Entonces, evaluando con los profesores nos dimos cuenta de eso, que por el tiempo, que él era muy complicado, etcétera, etcétera. Entonces al final generamos dos maquetas más con dos niveles y generamos tres niveles, un nivel básico, un nivel intermedio, y la que nosotros usamos quedó como el nivel avanzado. Pero eso fue porque escuchamos a los profes, hablamos con ellos, evaluamos y nos dimos cuenta que teníamos ese problema, que era un problema grande porque podía significar un retroceso en el proyecto, o que muchos profes no virtualizaran sus cursos. Y lo pudimos resolver básicamente por este tema de la evaluación. Aplicamos encuestas a los profesores para ir viendo qué opinan, cómo van, qué sugerencias nos hacen, etc. Entonces, ir evaluando también los procesos estos de innovación es importante. Y obviamente evaluar el tema de los aprendizajes. Y lo último es que yo creo que esto es una oportunidad que requiere un cambio, es decir, innovar con tecnología en la docencia en educación superior, obviamente requiere un cambio de actitud de los profesores, también de los estudiantes, porque a los estudiantes les exige también un poco más, y aunque ustedes no lo crean, de repente no necesariamente los estudiantes están tan de acuerdo, porque de repente para un estudiante es más cómodo estudiar para una prueba, que la va a dar, no sé, una vez al mes, que estar durante un mes trabajando en un proyecto. Por ejemplo, cuando trabajamos en aprendizaje basado en proyectos, les requiere más tiempo. Logran un mayor aprendizaje y todo lo demás, pero les requiere más tiempo. Y muchas veces los estudiantes no están dispuestos a dar ese tiempo y prefieren instancias evaluativas más tradicionales. Entonces hay que cambiar la forma de que miramos las cosas. Esto nos obliga a cambiar los lentes, digamos, a mirar este proceso de otra forma para empezar a introducir cambios concretos en la docencia. Bueno, y ahí está, mi nombre es Juan Silva, como les decía antes, Juan Silva Quirós, para que mi madre no se enoje.
ahí está mi correo, juan.silva@usage.cl, y mis redes sociales, @jsilvaq. Yo creo que, no sé, mañana, por ahí por el martes, esta presentación va a estar disponible desde mi cuenta, porque tengo que subirla, digamos, y yo la comparto a través de las redes, comparto el link por si a alguien le interesa darle una revisión. Pero no sé si se dieron cuenta que yo utilizo mucho esquema y muchas imágenes, entonces mi PPT por sí sola no dice mucho. Necesitas el video, así que ahí a lo mejor si Ulises puede compartirle el video, le va a ser más útil, porque la presentación por sí sola no se explica, necesita el discurso del relator en este caso, porque yo no uso casi nada de texto en mis presentaciones para hacerlas más visuales, y además porque tengo claro lo que tengo que decir, entonces no necesito tanto apoyo. Oye, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, y no sé cómo seguimos, estimado Ulises. Muchas gracias, Silva. Dejo de Eh, compartir ya. sí, pues. Ya. Pues vamos a dar paso a los planteamientos del auditorio. Creo que lo más importante es el intercambio que puedas tener con tu público. Y claro, tu conferencia ha sido transmitida en Facebook Live, por lo tanto la grabación queda allí. Así que los interesados Mándame el link podrán, después, mándame el link. ya te lo envío después. Entonces vamos a dar paso al auditorio para que hagan sus preguntas, sus comentarios. Adelante. Sí, pero prefiero que me lo digan, porque yo he estado mirando el chat. Sí, es difícil en el chat porque Sí, sí, aquí y se además van, que porque algunos hacen preguntas que no están relacionadas con lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero bueno, puedo leer algunos criterios. pero mira, aquí hay una, dice, ¿qué es lo más difícil de lograr que se cumplan de esos criterios? Yo creo que lo más complejo es la política institucional, digamos, institucionalizar esto, porque eso implica disponer de recursos, que entre, es que no es solamente plata, que entre en el presupuesto, digamos, y en los recursos de la institución, pero que también entre en ¿cómo llamamos acá? En la cultura institucional. Este tema de la innovación. Y eso es lo que más cuesta, pues, generar una cultura de la innovación. La doctora Dayana Margarita dice: felicitaciones al doctor Silva Quirós, excelente temática y sobre todo por el carácter contextualizado del tema, porque a partir del impacto del COVID a nivel mundial, el uso de las TIC para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido un reto significativo para los profesionales de la educación, no solo en la educación superior, sino también en los diferentes niveles educativos. Y pregunta: ¿qué acciones didácticas recomienda usted como necesarias que apliquen los docentes para hacer un uso adecuado de estas tecnologías en función de que el alumno sea el centro del aprendizaje? Es que ahí, mira, lo que hay que hacer eh, eh, es primero seleccionar cuáles son tus resultados de aprendizaje, qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan. Después, cómo queremos que lo aprendan, y ahí selecciono la metodología activa, ¿cierto? ¿Cuál me sirve? Y después, solo después, y en el tercer lugar, viene el tema de la tecnología. Mira, yo soy del área de la tecnología y todo lo demás, pero no voy a poner la tecnología primero. Va a ir del tercero, que la tecnología es funcional a los resultados de aprendizaje que quiero utilizar. Y después evalúo. Por ejemplo, un caso, si voy a utilizar el aula invertida, es seguro que tengo que utilizar alguna herramienta para crear cápsulas, ya sea porque voy a explicar un contenido, voy a pasar un PowerPoint y lo voy a grabar, etcétera, etcétera, y el estudiante va a tener que verlo antes de la clase. Entonces, claro, entonces si voy a utilizar eso, seguramente voy a utilizar eh, esa metodología activa, entonces van a tener que utilizar alguna herramienta para generar cápsulas, alguna herramienta para crear contenido, para que el estudiante lo vea antes, y alguna herramienta, acuerde cuando parta la clase del aula invertida, tengo que ver si los estudiantes realmente vieron el contenido y lo trabajaron. O sea, a lo mejor algún formulario para hacer algún test diagnóstico, o alguna herramienta de estas de interacción online, como para hacer algunas preguntas y ir chequeando qué aprendieron para poder continuar. Entonces, las tecnologías van a ser funcionales a la metodología que yo defina.
Bueno, por acá el doctor José Tiviño envía saludos y felicitaciones y pregunta cuáles son los elementos más difíciles de cumplir para lograr innovación en educación. Ah, claro, esa es la que había leído yo. Por los elementos más difíciles de cumplir es lo que te decía anteriormente, pues generar una política, que los proyectos se instalen. Por ejemplo, mira, nosotros estamos trabajando en este proyecto europeo, ya, y es de innovación, con metodología activa y tecnología, pero la institución todavía no lo asimila, pues. No lo asimila como que hay que darle continuidad y que para darle continuidad hay que instalar una oficina, hay que instalar el equipamiento, hay que contratar personal, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, eso es lo que a nosotros por lo menos lo que más nos cuesta, hacer que estas innovaciones se institucionalicen dentro de la universidad. Y de ahí se hagan visibles para que los profesores puedan irse sumando. Entonces, yo creo que para mi modo de ver, eso es el principal obstáculo, porque cuando invitamos a los profesores a participar del MOOC, cuando invitamos a los profesores a participar de los webinars o los talleres, etcétera, se nos llenan, es decir, los profes llegan, los profesores tienen la intención de participar, pero después el asunto es, ¿y cómo seguimos? ¿Con qué instancia? Ah, no, mira, lo que pasa es que hicimos esto aquí nomás, nosotros somos un equipo chiquitito, tenemos que hacer ahora otras cosas, no le podemos dar continuidad a esto, ¿me entiendes? Porque necesitamos profesionales y necesitamos el tema tecnológico, entonces se necesita una política que acoja todo esto para darle digamos, una forma e institucionalizarlo. Muchas gracias. Dice Robertson Calle, el doctor, excelente disertación. Y a propósito de la evaluación, ¿cómo se podría realizar una evaluación procesal a partir del aula virtual? Y si esta evaluación pudiera ser ejecutada por un software gratuito, además. No sé, no sé porque es muy complejo lo que él plantea. Las plataformas ya tienen unas herramientas de evaluación y de ahí ya empezar a diseñar, a pensar otras herramientas de evaluación para agregarle y todo el cuento, ya son desarrollo. En realidad, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? Eh, no sé, no sé cómo se podría hacer. Jessica Pincay dice, excelente forma de innovar en la educación y seguir avanzando de manera más dinámica mediante el uso de herramientas tecnológicas. Excelente discurso, excelente ponencia. Muchas gracias por esta amplia explicación sobre las TIC. Muchas gracias al doctor Silva, muy clara y entendible su explicación que ayudará a los docentes. Es muy buena esta enseñanza, felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta, reflexión de los compañeros que han estado escuchando la disertación del doctor Silva Quirós? Sí, buenas tardes. Adelante, adelante, Alejandro. ¿Cómo está? Estaba alzando la mano, no me habían prestado atención. No, Doctor, es que cuando estamos aquí, pues no podemos ver a las ciento y tantas personas que están presentes. Claro, sí, ese es el problema, el volumen. Claro, ante todo, felicitarlo al doctor, muy buena disertación, muy buena ponencia. Nos mostró de forma práctica, más que todo, qué es lo que se puede hacer para tener una interacción con nuestros estudiantes. Yo actualmente soy estudiante de la especialidad en docencia, en educación, y me gustaría, pues, también he tenido alguna experiencia con la parte docente, y es muy difícil, sobre todo la parte de la atención a los estudiantes. Tal vez usted tiene aplicaciones o aplicaciones que permitan interactuar con el estudiante y que permitan, sobre todo en modo online, en modo en vivo, se podría decir, ¿no? Interactuar con el mismo. ¿Qué aplicaciones usted nos recomienda, doctor? Para interactuar con los estudiantes, mira, de las que yo mostré ahí, bueno, están esta Kahoot, el Mentimeter. La que yo utilizo harto ahora es el Jamboard, porque me permite que los estudiantes puedan escribir en esa pizarra y eso lo puedo hacer en forma síncrona y asíncrona. En forma síncrona lo estoy viendo ahí mismo, ¿cierto? Y yo puedo ir interactuando y en forma síncrona planteamos la actividad, dejamos
la pizarra para que yo intervenga y después voy viendo cómo fueron trabajando ahí. Lo que pasa es que no se dejan las pizarras en blanco, pues yo puedo generar un esquema, una tabla donde ellos puedan ir poniendo cosas o puedan ir escribiendo. En realidad intenciono un poco el uso de esa pizarra. Esas herramientas han resultado bastante interactivas, bastante atractivas para los estudiantes. Todo lo que sea usar el celular en la clase para generar algún tipo de interacción también para los estudiantes es como motivador. Y otra cosa que ha funcionado es que desde hace un rato el foro del Moodle permite no solo intervenir escribiendo, sino que los estudiantes pueden grabar un video. Entonces muchas veces le pido a los estudiantes que sus intervenciones la hagan en esa modalidad. Y para ellos de repente es mucho más fácil porque, no sé, es como grabarse con la cámara del celular. Entonces activan ese botoncito y se graban y mandan su intervención como en ese formato, en el formato video. Entonces yo creo que hay que aproximarse un poco más a los formatos que son más atractivos a los chiquillos. La infografía, por ejemplo, los videos, a ellos les llama mucho más la atención que el formato texto, sobre todo si el texto es muy largo. Entonces, estamos jugando a ese tipo de cosas. Los videos nuestros duran 3, 5 minutos, los que trabajan algún tipo de contenido. Bueno, salvo si es una presentación de un profe, o cuando es la presentación de un profe tratamos que queden 12, 15 minutos, no más que eso. Para nosotros es una aberración colgar en la plataforma una presentación de 1 hora, 45 minutos o más, porque la gente no lo lee. Y si lo hacen, estamos haciendo dos cosas, mira. Colgamos el video, la cápsula del profesor, ¿ok? Pero como esa cápsula el profesor va asociada a un PowerPoint normalmente, también les dejamos el PowerPoint, digamos, las dos cosas. ¿Por qué? Porque el Ulises le gustó, a ver, el Juan presentó ahí un modelo donde usa la metodología activa, quiero revisarlo, llego rápido con el PowerPoint al slide donde estamos. En cambio, en el video, ir viendo en qué minuto está, después pararlo, verlo, es como mucho más engorroso. Además, porque él estuvo en la presentación, entonces ya sabe de qué estoy hablando. Si no hubiese estado en la presentación, hubiese sido distinto. Entonces, pues claro, los profesores recuperan mucho más rápido y los alumnos recuperan mucho más rápido a partir de eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Felicidades, excelente tema sobre la interacción entre docente y estudiante actualmente. Me parece importante procurar la coherencia desde la centralidad y el crecimiento de los estudiantes. Sí, sí, lo que les decía es que igual hay que tener claro que no siempre los estudiantes quieren la innovación, sobre todo si la innovación les significa más trabajo. No siempre lo valoran. Lo valoran más los estudiantes de último año. ¿Por qué? Porque como la innovación o las cosas que hacemos en los últimos años lo acerca más al mundo laboral, entonces ven, claro, voy a invertir más tiempo, pero voy a quedar mejor preparado para el mundo laboral porque me va a conectar mejor con el mundo laboral. Los casos que se le presentan normalmente son del mundo laboral, etcétera. Entonces, para ellos es más motivante, más atractivo. Pero en los estudiantes de primer año cuesta un poco más porque no ven eso. Quieren pasar luego las asignaturas, no hay, y con el menor esfuerzo. Eso pasa en Chile, no sé allá. Entonces ahí cuesta un poquito más. Pero como te digo, en los cuarto, quinto año, tercero, funciona mejor. Eso es lo otro también que hay que mirar. ¿Para qué tipo de estudiantes estas metodologías activas son más pertinentes? No son para todos ni para todos los niveles. Pero yo creo que en general los estudiantes agradecen cuando el docente le exige, cuando los pone a hacer cosas, ¿sí? Que cuando pues simplemente enviando una página de un diario fotocopiada quedan satisfechos, ¿no? Entregó la tarea y me parece que es importante el centralizar, el que el estudiante haga, ¿sí? Tratar de que transmitir esa acción de búsqueda del conocimiento al estudiante y no creer que si no lo decimos, si no se lo decimos, no se entera. Claro, mira, a mí me pasa de repente con los estudiantes que los estudiantes en Chile, sobre todo el primer año, son muy escolarizados. Entonces se preguntan, ¿y esto entra a la prueba? ¿Y esto tiene nota? Etcétera.
Entonces, trabajar con ellos, el tema de que están en la universidad para aprender, no para sacarse una nota, yo creo que eso es lo fundamental. Una vez un alumno me dice, profe, ¿y esto entraba, no sé, pues, para nota y todo el punto? Y yo le digo, no. Es decir, sí, le dije yo, pero no es que te haya poner una nota por esto, sino entra a largo tiempo. Porque ellos van haciendo como producto, van haciendo cosas, después yo le pido un producto donde hay que poner en juego todo lo que aprendieron. Entonces yo le digo, no, no, así directamente no. Y después yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Aprendiste? Sí. ¿Aprendí hasta porque esto no lo sabía? Bueno, en realidad, sí, eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Lo importante son los aprendizajes, no las evaluaciones. El sistema nos obliga a poner notas para ir certificando de que alguien aprendió para pasar de una etapa a otra, pero lo importante es que ellos vayan aprendiendo. Y no siempre las evaluaciones son reflejos necesariamente de los aprendizajes. Esa parte me pareció interesante, doctor, lo de los niveles, ¿no? Aplicaciones para diferentes tipos de niveles. Y si hablamos de los niveles educativos, por ejemplo, la escolaridad, de los niveles para niños, jóvenes, ahí veo que hay aplicaciones incluso que permiten crear contenidos y más que todo hacerlo como un tipo de juego, ¿no? Donde interactúa con el estudiante y le hace más atractivo justamente para ellos. Sí, mira, se me olvidó, pero lo estoy mandando por el chat. Hay una aplicación que salió hace poco, no sé si hace poco, pero nosotros la estamos ocupando hace como un año, que se llama Nearpod. Y el Nearpod integra todo eso, Alejandro. Puedo pasarle contenido, incluso puedo cargar un PowerPoint y ponerlo ahí. Puedo generar, poner un video, pero pararlo y hacer preguntas para poder seguir avanzando. Puedo poner evaluaciones, puedo hacer algo de gamificación, de juego, etc. Es una herramienta súper buena que divide en dos. Uno le llaman actividades y el otro creo que le llaman contenido, claro. Y tú puedes irlos mezclando. Y entonces es divertido porque entonces el NIRPO te va a tener una evaluación, por ejemplo, va a tener contenido, por ejemplo, que un PowerPoint, o lo creaste ahí mismo, o va a tener ¿cómo se llama? O va a tener un video donde tú lo vayas a ir cortando para poder ir haciendo preguntas. Eso lo hago yo con mis estudiantes como trabajo final de un módulo que tenemos de recursos digitales, porque pueden integrar todo lo demás ahí, y todos felices porque lo encuentran, y además se puede utilizar en línea y fuera de línea, es decir, tú lo podrías utilizar en forma síncrona y funciona como un juego donde están todos jugando ahí en forma síncrona, o lo puedes hacer en forma síncrona. Hemos hecho tesis con eso para ver cómo funciona en los colegios y funciona súper, súper bien. Entonces, ahí lo vi ayer y después se me olvidó incorporarlo en la presentación. Pero está súper buena esa herramienta. Yo creo que es muy importante la transición, ¿sí? Ahí le mandé el link Sí. completo. Ya, Perfecto. Yo creo que es importante la transición del estudiante, porque como tú decías, el que llega a la universidad viene de una manera muy escolarizada de llevar las cosas, entonces es una ruptura, ¿no? Entonces, mientras se adecua a ese nuevo ritmo, a ese nuevo estilo, le cuesta trabajo. Yo pienso que los estudiantes que han vivido el cambio abrupto a una modalidad más, o sea, menos presencial por la pandemia, están mejor preparados para trabajar de una manera más independiente. A pesar de que, como tú has dicho, no es e-learning cabalmente, ¿no? Ha habido mucho de improvisación, mucho de necesidad de utilizar un recurso todavía sin haberlo manejado con bastante facilidad, pero el estudiante, y lo veo en personas cercanas, ¿no? Que a veces los padres tratando de que él se aplicara, y ahora el muchacho pues se levanta de madrugada un fin de semana a hacer unas tareas y se relaciona mejor con sus compañeros a través de la tecnología, porque tal vez en la escuela no hay espacio, ¿sí? Ahora estamos en la clase de tal materia y dentro de 5 minutos estamos en la otra materia y no tienen tiempo ni de intercambiar, ni de sentarse
hacer un trabajo colectivo. Sin embargo, la tecnología ha posibilitado que, no, es que tengo reunión del equipo para hacer una tarea, ¿sí? Y yo creo que hay muchos elementos que han favorecido un acercamiento a que ese estudiante sea más independiente. La independencia cognitiva, que es una cualidad que hay que desarrollar, se va ganando en la medida en que no se le da todo al estudiante. Hay que dejarlo que busque, hay que ponerlo en una situación en que la búsqueda sea la vía natural de llegar a ese conocimiento. ¿Algún Claro. otro criterio? Por acá nos dice Carmen Navarrete, ha sido muy difícil interactuar a través de medios digitales, pero a la vez es muy gratificante porque nos innovamos tecnológicamente y se genera una enseñanza-aprendizaje para la sociedad actual y futura. Bueno, pues un aplauso virtual y también puede ser en lengua de señas para el doctor Silva Quiroz. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias que el servicio eléctrico, no sé cuál es la compañía en Chile, o seguramente hay varias compañías. Hay varias. Sí, hay varias, ¿no? Pues restableció el servicio porque ya casi estábamos... Ya estábamos cancelando. Cancelando, sí, cancelando no como sentido, pensando en grabar la en presentación. otra alternativa. Y después que habíamos hecho tanta propaganda, decían, no se pierdan lo que va a pasar a las 17:30. Se va a cortar la luz. Pero felizmente se pudo lograr y bueno, tú pudiste compartir esa amplia experiencia. Oye, que tienes. muchas gracias a todos y quedamos a disposición tuya, Ulises, y de tu gente y en el correo me pueden ubicar si tienen alguna duda. Y Ulises pues nos compartirá el link del video y yo mañana les subo o en la semana subo la PPT por si alguien quiere tener acceso a ella. Sí, listo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, nuevamente. que estén bien, cuídense mucho. Cariños. Y bueno, Lázaro, por favor, despide la sesión. A ver, estoy al mismo tiempo en las dos sesiones. Muchísimas gracias, Quiroz. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Terminamos una jornada intensa, pero una jornada muy fructífera que ha cerrado con broche de oro. Los esperamos mañana a partir de las 8:30 en la última sesión de nuestro congreso. Tengan ustedes buenas noches y reiteradas las gracias al doctor Guerrero. Listo, gracias, que estén Hasta bien, luego. cuídense, Buenas cariños, noches. chao.